Paz, favor y gracia de Dios para todos ustedes, mis amados. Una honra saludarles y bendecirles. Estamos aquí en una entrega más de Navegando por las Escrituras. Estamos trabajando con el libro de Génesis, Bereshit, principio, origen, genealogía, genoma. Estamos tratando de llevar una serie de estudios sobre el libro de Génesis. Quizás en estos estudios usted va a escuchar cosas que la ha escuchado y quizás cosas que no la ha escuchado, y también usted puede hacer su propia investigación una vez escuche el estudio. Está abierto a la investigación. Vamos a entrar a lo que es la segunda parte de Navegando por las Escrituras, hablando sobre el libro de Génesis, Bereshit, principio, origen. Desde niño hemos escuchado que Génesis, o mejor dicho, la Torá fue escrita por Moisés, pero a través de los estudios profundos y las variedades textuales y lingüísticas, ha quedado al descubierto que no fue Moisés el único y quien escribió la Torá, sino que la Torá es una construcción de varios autores, tales como la tradición yavista para Génesis capítulo 1, la tradición sacerdotal para Génesis capítulo 2, la tradición eloísta y la tradición deuteronomista. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza que la Torá fue escrita por un solo autor, en este caso Moisés, porque no es así. Ahora bien, Moisés fue un hombre escogido por Dios para una misión muy importante. Por ende, el pueblo hebreo entendió que era bueno escoger a Moisés como figura principal para atribuirle el mérito. Y no está mal, pues Moisés se lo merece. Moisés fue un gran caudillo, un gran líder y una figura muy emblemática, uno de los hombres más trascendentales del pueblo hebreo, lo cual merece un mérito. De hecho, se cree que en la Torá hay varios escritores anónimos, de los cuales no se sabe el nombre, y tenemos que entender que son escritos muy antiguos, que se recopilaron historias a través de la tradición oral a la tradición escrita, y bueno, muchas cosas pudieron suceder, pero estamos aquí ante una realidad que no se puede ignorar. Por ejemplo, usted lee Éxodo capítulo 1 y se da cuenta que el escritor está narrando la genealogía y Moisés ni aún había nacido. En el capítulo 2 del Éxodo, Moisés es un niño lanzado al río Nilo, y en el capítulo 3 del Éxodo es que aparece entonces Moisés siendo entrevistado por Dios, quien le da una orden específica. De manera que ante todas estas verdades ocultas para muchos, estamos ante una serie de relatos importantes para el pueblo hebreo y para todos los seguidores de Jesucristo, que de una manera directa impactan nuestras vidas y que le han dado un giro impresionante al mundo de generación en generación. Hay personas que creen que los primeros relatos que se escribieron fueron los del Génesis o Bereshit, como usted le quiera llamar, y no es así. Los primeros relatos que se publicaron por escrito desde la tradición oral fueron los de la liberación de Egipto, o mejor dicho, el Éxodo, la salida de Egipto, la liberación de Egipto. Después que los escritos del Éxodo salen a la luz, entonces es cuando se comienza a construir el rollo de Bereshit, el rollo del Génesis. O sea, Génesis está como el primer libro de la Biblia en el canon, pero no fueron los primeros escritos, no fue el primer libro que se escribió. El primer libro que se escribió, conforme a los estudiosos y a los eruditos, fue el libro de Éxodo, la historia de la salida de Egipto. Entonces, desde el Éxodo
se comienza a observar y a investigar y a escribir la historia de forma retrospectiva. ¿Qué es retrospectiva? O sea, hacia atrás. Por tal razón, en el canon se ubicó el libro de Génesis como el primer libro de la Torá, la cual es la constitución del pueblo hebreo, pero los primeros escritos fueron los del libro de Éxodo. Así que si usted tenía en su cabeza que el primer libro que se escribió fue Génesis, porque aparece como primer libro en el canon, en la Torá, está muy equivocado. El primer rollo y los primeros escritos que aparecen fueron los del Éxodo, lo de la liberación. Entonces, una vez el pueblo es libre, entonces comienza a estudiar su origen. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, se ha demostrado que desde un punto de vista lingüístico, que los textos desde el paleo-hebreo, hebreo-arameico, que era sin vocales del Éxodo, tales como la liberación de Egipto, el Decálogo, los 10 mandamientos, la alianza, son más antiguos que los del Génesis, o sea, son más clásicos. Así que los relatos de los primeros 11 capítulos de Génesis tienen una forma más joven, de una edad más tardía que lo del Éxodo, y mejor estructurado que los escritos del Éxodo, que son más antiguos, más clásicos, que valga la redundancia, los de Génesis. Así que la teología de la creación se inspiró desde la teología de la liberación. Aquí podemos entender al pueblo de Israel que al ser libre, entonces comienza a investigar su origen, de dónde vienen, quién los creó, cómo se formaron sus progenitores, y después del Éxodo es cuando se comienza a escribir sobre la creación, sobre el principio. Una vez son libres, entonces comienzan a investigar su origen, de dónde vienen, quién los crea y cuál es el propósito de su creador para con ellos. Aquí podemos entender que el ser libre es lo que te da la facultad de investigar tu origen, tu principio y tu genealogía. Por tal razón es que mucha gente andan por el mundo sin saber de dónde vinieron, de a dónde van. Pero una vez son libres por Jesucristo, entonces comienzan a descubrir quién los creó, quién los trajo al mundo, con qué propósito los trajo y para qué son útiles. El pueblo de Israel nunca pudo conocer su principio, su origen, el origen de su creación y el origen de la creación del mundo sin antes ser liberado, porque en la cautividad no tenían tiempo para hacer esa investigación. Ahora, una vez son libres, entonces comienza, y ahí es que sale, después de la liberación, después del Éxodo, es que sale entonces el libro de Bereshit, principio, origen, que tenemos como el primer libro de la Biblia, que no fue el primero que se escribió tampoco. Otra cosa que debemos saber es que Génesis no fue escrito en orden cronológico. Génesis no fue escrito en orden cronológico. ¿Qué significa esto? Que no fue escrito tal y como sucedieron las cosas capítulo por capítulo, sino que tenemos capítulos que fueron escritos primero que otros en diferentes tiempos, en diferentes épocas y en diferentes estancias. Génesis no da fecha exacta de los acontecimientos del principio de la creación. O sea, por ejemplo, Génesis capítulo 1 en adelante dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que hay un principio. Ahí tenemos algo importante, sabemos que hay un principio, sabemos quién lo creó, pero no da la fecha. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el principio, pero no da fecha de en qué año sucedió ese principio. O sea, en el principio puede ser 1 millón de años, 2 millones de años, 3 millones de años, de manera que decir que el mundo tiene de creado 5.000 años
no es una fecha confiable, porque pueda ser que tengamos mucho más en estas fechas. Por eso dice en el principio, o sea, lo que tenemos en Génesis, lo que revela es que en el principio Dios crea los cielos y la tierra, pero no hay una fecha que diga tal año, en tal día creó Dios los cielos y la tierra. Simplemente dice en el principio. ¿En qué principio? Bueno, en un principio por ahí no se sabe cuántos años. Entonces, en Génesis capítulo 1 y 2 tenemos una diferencia de escritores. ¿Cómo así? Así como lo oye. Génesis 1 narra el relato de quién creó los cielos y la tierra, la división entre la tiniebla y la luz, la separación del caos, oscuridad, tiniebla de la luz. Entre separación y aparición, Génesis 1 relata paso a paso, de manera simultánea, la creación. Y en Génesis capítulo 2 tenemos la creación de los primeros seres humanos, donde dice que Dios forma al primer ser humano del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, partiendo desde esta premisa, tenemos que decir que Génesis 1 es un relato teocéntrico, donde solo Dios está separando y trayendo a la luz lo que estaba creado pero que no se había manifestado. Aquí voy a hacer un paréntesis y cabe destacar que en Génesis capítulo 1 no se está creando nada. En Génesis capítulo 1 no se está creando nada. ¿Cómo así? Que no se está creando nada. No se está creando nada, sino que se está ordenando lo que ya había sido creado. O sea, es como cuando usted termina de hacer un departamento, usted compró todos sus inmuebles, todos sus electrodomésticos, está preparando el departamento, tiene su inmueble y su electrodoméstico en un depósito para que cuando termine su departamento usted comenzara a amueblar, a organizar cada cosa en su lugar. Eso es justamente lo que está narrando Bereshit capítulo 1, cuando está y produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra árboles, produzca la tierra esto, seres vivientes que vuelen, aves que vuelen por los cielos. O sea, simplemente se está dando orden a lo que ya había sido creado. Así que en Bereshit, en Génesis capítulo 1, no se está creando nada, sino que se está manifestando lo que ya había sido creado. Entonces Génesis capítulo 2 es un relato antropocéntrico donde aparece el hombre como creación de Dios a señorear sobre todo lo creado. ¿Por qué Génesis 1 es un relato teocéntrico y Génesis capítulo 2 es un relato antropocéntrico? ¿Qué significa eso? Bueno, en Génesis capítulo 1 el ser creador es Dios y en Génesis capítulo 2 el último ser creado es el hombre. Esta es la razón por la cual Génesis capítulo 1 es teocéntrico, que tiene que ver con todo lo que Dios está creando, y Génesis capítulo 2 es un relato antropocéntrico que tiene que ver con todo lo que está pasando con el hombre y la creación. Ha sido una honra para mí compartir con ustedes este precioso estudio. Espero que sea de gran bendición para todos ustedes y lo esperamos el próximo miércoles en una entrega más de Navegando por las Escrituras, hablando sobre el libro de Génesis. Esto se está poniendo bueno, les pido que no se pierdan uno de estos estudios porque vamos a conocer y vamos a aprender muchas cosas para la gloria del Eterno. Somos arraigados a Cristo, un ministerio escogido por Dios para bendecir naciones. Shalom, shalom.